Hoy veremos la declaración financiera. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es? Es una herramienta donde vas a plasmar tu situación financiera en 4 áreas principales: ingresos, egresos, activos y pasivos. Esta declaración financiera es un reflejo de tu estado situacional. Hay que plasmar en cada una de las áreas la información correspondiente para que te observes a través de esta herramienta cómo te estás comportando financieramente en un determinado periodo. Este periodo regularmente se usa a 30 días. Sin embargo, para versiones iniciales, te recomiendo que lo hagas del día 1 al último día del mes, o bien que lo hagas en periodos de 30 días, es decir, del 14 al 13, o del 20 al 19, o del 25 al 24 del siguiente mes. Las funcionalidades que puede tener esta declaración financiera va en función del conocimiento que tengas sobre finanzas personales. La primera fase va a ser totalmente mental, de conocimiento, de estructura, de orden y de precisiones financieras, para que puedas observar que cada movimiento que vas a realizar a futuro o los movimientos que has realizado en el pasado tienen un determinado comportamiento, y ese comportamiento genera un patrón. Es decir, la declaración financiera te puede llevar a autoconocerte en la ejecución de tus finanzas personales en varios aspectos, particularmente sobre la metodología EMEF, que es la que ocupamos en Sabiduría Financiera: espiritual, mental, emocional y física. Las 4 áreas o las 4 esferas de las que estoy mencionándote depende mucho de los criterios y el análisis que estés haciendo en cada una de las áreas. Pero inicialmente te funciona para comprender en dónde te encuentras parado monetariamente. Existen 3 tipos de lectura de tu declaración financiera. La primera es la estimada o bien proyectada. Aquí vas a plasmar las cantidades que tengas noción de lo que está sucediendo en cada área. Ejemplo, de los ingresos, ¿cuánto ganas al mes? De los egresos, ¿cuánto gastas al mes? De los activos, ¿cuáles son esos instrumentos que te generan cuánto rendimiento de manera constante o único en términos de capitalización? Y de los pasivos es la carga de compromisos, tanto a nivel porcentual como a nivel monto, en las cuales estás apalancado actualmente de todo tu esquema financiero. El otro tipo de declaración financiera es la comparativa. La comparativa es cuando tú estás llenando tus datos estimados, hay que cotejarlos con un documento. Este documento puede ser un estado de cuenta, recibos de nómina, o bien incluso probablemente tu registro de ingresos-egresos, que en un momento más te voy a explicar cuál es la funcionalidad precisa de esa actividad de ingresos-egresos. El tercer tipo de declaración financiera es la declaración financiera real. Aquí forzosamente debes de llevar un registro completo de ingresos, egresos de tu día a día, y absolutamente un cotejo contra los documentos de la declaración anterior, o como la declaración anterior, que es la comprobable: estados de cuenta, recibos de nómina, o bien documentos que avalen cuáles son los movimientos transaccionales que estás realizando en tus finanzas. Para ello, cuando llegamos a la real, tiene un doble propósito: hacer proyecciones mucho más certeras, mucho más finas, o bien hacer un retroactivo de análisis del comportamiento preciso para poder ser más estratégico ante un cambio que puedas realizar. Y obviamente este cambio, la mayoría de las veces, es para mejorar. Y con ello, con cada una de estas 3, dependiendo de cuál es el alcance que tengas actualmente para poder obtener esa información, te recomiendo que lo empieces a fomentar constantemente. Y no te olvides que siempre en Sabiduría Financiera encuentras un asesor financiero donde te puedes apoyar para que puedas desarrollar y construir tu conocimiento con mayor precisión. La declaración financiera es un formato como el que estás viendo actualmente. Se divide en 4 áreas particularmente, y tenemos 2 datos preponderantes: estado situacional financiero y flujo de efectivo mensual.
Vamos a empezar la explicación partiéndola en dos, es decir, de la mitad hacia arriba. Esta área se llama ingresos. El área de ingresos es todo aquel dinero en físico electrónico que llega a tu bolsillo. Tal cual, todo aquel dinero en físico electrónico que llega a tu bolsillo. El área de los activos es todo aquel mecanismo, herramienta o instrumento que te va a dar dinero con el mínimo o nulo esfuerzo. Para hacerlo más claro, los ingresos vamos a tipificarlos, es decir, hay tres tipos. El primero es ingresos únicos, aquel ingreso que llega a tu vida y solamente llegó en esa ocasión en un periodo de 30 días. No quiere decir, por ejemplo, que si tú ganas un sueldo y te pagan mensual, te llega una vez al mes. No, quiere decir que ese tipo o esa categoría no se va a repetir constantemente, porque eso ya lo convierte en otro tipo de ingresos. Ejemplo de ingresos únicos, te encontraste dinero tirado en la calle. Esta es una de las variables que te permiten saber que no te vas a encontrar dinero seguramente el siguiente mes, o que si sucede, pues la verdad es que ya es parte de tu generación de riqueza, ¿no? El siguiente es los ingresos lineales, donde le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo sí o sí. Depende absolutamente de tu tiempo, dinero y esfuerzo. No existe la variable de que le inviertas un poquito de esfuerzo, un poquito de dinero y un poquito de tiempo. Eso es particularmente que depende de ti, ¿de acuerdo? Los ingresos lineales son el sueldo, el autoempleo, un dueño de negocio o incluso un empresario que no ha podido despegarse de toda la infraestructura empresarial, es decir, que se pudiera ir 6 meses de vacaciones y que siga generando ingresos. Ese es el segundo tipo, el lineal. El tercer tipo es el ingreso residual. Residual que viene constante regularmente de un activo. Los activos, como te dije, son herramientas que te van a generar y te van a dar dinero constantemente, y constantemente es en una periodicidad mensual por la lectura que estamos teniendo de 30 días. Pero también dentro de los activos existen los activos únicos, no nada más los residuales. Los únicos, por ejemplo, es una acción. Compras una acción a 100 pesos, cuando la acción vale 150 pesos, la vendes y te capitalizó por única ocasión. De tal forma que los activos van a alimentar los ingresos particularmente, y la totalidad de ingresos te va a dar un indicador que es tu techo financiero, es decir, cuál es tu máxima capacidad de crear dinero. Ahora nos enfocaremos en la segunda parte, de la mitad hacia abajo. Esta área se llama egresos. Existen 3 tipos de egresos. Esta área se llama pasivos. Existen 2 tipos de pasivos. En los egresos existe el tipo de egreso único, aquel egreso que en un periodo de 30 días solamente lo gastaste una sola vez, por ejemplo una multa o por ejemplo que se te haya perdido dinero. El egreso constante, aquel egreso que tú erogas de manera constante, evidentemente se repite en un periodo de 30 días durante varias veces, y que si no lo gastas no hay una consecuencia grave. Es decir, ejemplo, el cine. El cine lo gastas porque, bueno, hay un tema de entretenimiento y un poquito de relax, pero si no vas al cine no hay una consecuencia tan grave. A diferencia de la última tipificación, que es pasivos, los egresos pasivos que vienen suministrados de esta área sí tienen una consecuencia grave. Si tú dejas de pagar algún pasivo que tiene que ver con la palabra compromiso, es decir, tus necesidades básicas, tu renta, tu comida, tus servicios o algún compromiso de colegiatura que has hecho particularmente, van a alimentar los egresos. Lo vamos a ver más adelante de manera numérica. Pero aquí en los pasivos hay pasivos también únicos y los constantes, que son los que se impactan en esta área. Un pasivo constante es una mensualidad de un carro, por ejemplo. Tienes que pagar la mensualidad de un auto, entonces aquí vas a plasmar el total y aquí solamente la parte proporcional que pagas al mes. Y bien, hay pasivos únicos, como cuál, le pediste dinero prestado a tu hermano, a tu mamá, etcétera, a algún familiar, y le vas a pagar en 3 meses o en 6 meses y le vas a pagar la totalidad del préstamo. Solamente lo pagas una vez, no es constantemente
estar abonando al área de egresos. Ahora bien, vamos a partir la declaración financiera por la mitad de manera vertical. De tal forma que vamos a sacar un dato particular que te va a dar la noción de en dónde te encuentras o qué sucedió en aquel mes que estás evaluando. Este dato se llama flujo de efectivo mensual. El flujo de efectivo mensual se saca de la suma total de tus ingresos, únicos, lineales y residuales, menos la suma total de tus egresos, únicos, constantes y pasivos. Sacando la diferencia te va a dar aquí un número. Este número puede ser menos, ejemplo, 1,000 pesos, o 0, o alrededor de una diferencia de 500 pesos, o bien 2,000 pesos, o más 2,000 pesos. Es decir, te voy a explicar. Si tenemos un ingreso de 20,000 pesos y un gasto de 25,000, el resultado va a ser menos 5,000 pesos. Estás en un estado situacional R, es decir, empezamos a activar el estado situacional de este lado. R es rojos, gastas más de lo que ganas. El siguiente estado es el estado situacional N, es decir, ganas 20,000 pesos, gastas 20,000 pesos y tu flujo de efectivo es 0. Y esto te genera un estado situacional N, en negros, estas tablas, como bien lo dicen. Y el último estado situacional es el estado situacional azul, en donde ganas 20,000 pesos y gastas 17,000 pesos, tienes un más 3,000 pesos de este lado en tu flujo de efectivo mensual y te lleva a un estado situacional A. Es importante que no importando cuál de las tres tipos de declaración financiera estés realizando, comprendas cómo se originó el dato de tu flujo de efectivo mensual de estas dos áreas particularmente y cuál es el estado situacional financiero que estás viviendo, porque mes a mes ambos pueden estar cambiando. Lo que acabas de visualizar es una introducción a comprender una declaración financiera basada en determinados principios de finanzas personales, los cuales en Sabiduría Financiera aplicamos constantemente para que puedas tener una noción más clara y mucho más detallada de qué es lo que estás viviendo a nivel personal. Si tú crees que ocupas apoyo para poder llenar este tipo de información o deseas mayor comprensión o mayor capacitación, te pido por favor nos contactes para que te podamos invitar a nuestros talleres, que bastantes de ellos son de manera gratuita y puedas seguir en este camino de la formación financiera.